Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre el inicio de las grabaciones de la película de Shang Chi, como también hablaremos sobre el avance de algunas demandas que interpuso Yibo hacia algunas personas que estaban afectando gravemente su imagen. Así que comencemos de una vez con el video. La compañía Yehua anunció el concierto familiar de la compañía, el cual se realizará en el estadio Houkou en la ciudad de Shanghái el 24 de agosto. Días después de este anuncio se anunció que Yibo estará presente en este concierto familiar junto a otros artistas que forman parte de esta compañía. El 25 de julio, la compañía Yehua publicó el avance sobre el progreso de los casos en protección a los derechos de Yibo. Mencionaron el avance de cada caso. Caso número 1, la investigación en contra de un usuario quien había realizado comentarios difamatorios y llenos de odio en contra de Yibo. Caso número 2, desde el 2023 hasta el 2024, un usuario de Weibo realizó varias publicaciones en contra de Yibo donde lo insultaba y lo calumniaba, causando que la imagen y reputación de Yibo se vea dañada, así que aún continúan con la búsqueda de información y pruebas para llevar a este sujeto ante los tribunales. Caso número 3 es sobre la disputa de responsabilidad en contra de un sujeto que lleva por nombre Booker, quien habría usado la información de Yibo y sus datos personales para comprar algunos boletos en aerolíneas a través de plataformas. Hasta el momento siguen buscando más pruebas y recabando información para de igual manera llevar a esta persona frente a los tribunales. Y por último mencionaron que seguirán investigando todos los casos junto al bufete de abogados para recolectar pruebas y presentar las demandas correspondientes. El 25 de julio se llevó a cabo el estreno del documental sobre los pangolines. Para su estreno se llevó a cabo una conferencia en donde Yibo estuvo presente tras haber formado parte de este documental realizado por la organización Wildai. Este documental será lanzado en dos partes. La primera parte fue lanzada el 29 de julio por la plataforma de Youku y la segunda parte será lanzada el 5 de agosto por la conferencia. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas para el estreno, como también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la conferencia. El 26 de julio nuestro Yibo estuvo presente en el evento realizado por la marca Chanel para mostrar su nueva colección de joyerías finas de Coco Crush. Después de que terminara el evento, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el evento, como también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo en el evento. El 26 de julio se publicó la canción oficial en apoyo a los deportistas chinos que están representando a China en estos Juegos Olímpicos de París 2024. La canción es interpretada por Yibo y se llama El dragón se eleva.
El 26 de julio se publicó una declaración de disculpas por parte de Xu Maomao, quien infringió los derechos de Yibo causando daño a su imagen tras haber inventado rumores en contra de él. Dentro de su carta, esta persona mencionó que no volverá a realizar este tipo de actos en contra de Yibo. El 31 de julio, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la marca Anta. El 19 de julio se llevó a cabo la ceremonia de apertura para el inicio de grabaciones de la película de Shang Hin-Shi. Durante la ceremonia, nuestro Shang estuvo presente junto a algunos actores que también formarán parte de la película, como también estuvo presente el director de la película, Kung Shen. Por otro lado, también se abrió la cuenta oficial de la película en la red social Weibo, en donde estarán publicando algunos materiales sobre la película. También la marca Li-Ning se hizo presente en esta ceremonia, donde les entregó a todo el equipo de filmación algunos accesorios personalizados de la película. Ahora les voy a contar un poco de qué va a tratar la película. Esta película tratará sobre Mo Dexiang, quien es el personaje principal, el cual interpretará a Shang. Mo Dexiang es un ex instalador del artesanal Jinling. Ante la destrucción de su país y de su familia, se ve obligado a luchar para defenderla. Los temas principales que abarcan esta película tratará sobre la familia, el hogar, la lucha y el despertar. Por ahora es toda la información que se tiene sobre este nuevo proyecto de nuestro Shang. El 20 de julio, el estudio de Shang nos compartió un nuevo videoblog de la quinta parte del video que tuvo Shang en Suiza. 很高兴来到瑞士，参加这个歌唱类的节目，歌唱类的比赛。这个节目的名字叫《你是歌手》。我带来自选曲目，《烛光里的妈妈》。哦，妈妈，烛光里的妈妈。哦，掌声！谢谢各位，走了。哎 ，old friend。哎，又是他。真的过来了。El 20 de julio, la cuenta oficial de la serie de la leyenda de Shanghai anunció que la serie ya tiene más de 2 millones de reservas. Aún no hay fecha de estreno y ya muchas personas están a la espera del gran estreno de esta serie. El 22 de julio, el estudio de Shang nos compartió un nuevo videoblog de la sexta parte del viaje que tuvo Shang en Suiza. Oh. 这是什么？快乐减速带吗？谁会在你最快乐的时候给你一个大比兜？ El 23 de julio, el bufete de abogados de Shanghái anunció el inicio de la investigación en contra de algunos usuarios de Weibo quienes habrían infringido la reputación de Shang. En total son 6 personas quienes serán investigadas. Ya se identificó la identidad de alguno de ellos y esperan a tener la información completa para iniciar una demanda en contra de todos ellos. También recomendaron a todas las personas a no realizar este tipo de actos en contra de Shang, ya que el internet no es un lugar fuera de ley. Según la información brindada por el bufete de abogados, algunos de estos usuarios son fanáticos de otros artistas. Entre ellos está una moto Tietie. El 25 de julio se anunció que una empresa había estado utilizando la imagen de Shang para promocionar algunos productos de su tienda sin tener la autorización de Shang. La plataforma anunció que el tribunal ha exigido a la empresa que realice unas disculpas públicas y que pague una suma de más de 35.000 yuanes hacia Shang.
El 26 de julio, nuestro Shan publicó un corto video en apoyo a los deportistas chinos que están representando a su país en los Juegos Olímpicos de París 2024. El 26 de julio, el estudio de Shan nos compartió el videoblog de la 7ª parte del viaje que tuvo Shan en Suiza. El 29 de julio, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que él tomó durante su viaje a Suiza. El 30 de julio, el estudio de Shan nos compartió la parte 8, 9 y 10 de su último videoblog del viaje de Shan a Suiza. El video que nos compartió el estudio terminó siendo ovacionado por las fans, ya que muchas consideraron, y me incluyo, que el video parecía más un cortometraje que un videoblog, ya que cada imagen que nos mostraron fueron tan magníficas que lograron cautivarnos a todas, mostrándonos cada momento que vivió Shan durante su viaje. Al final del video nos mostraron los créditos donde el estudio agradece a todas las criaturas y momentos que aparecen en el video. Por ejemplo, colocaron a todos los animales que aparecen, como el cisne, los patos, las vacas, los perros, entre otros. También mencionaron las situaciones que vivieron durante el viaje, como las personas amorosas, las personas andando en bicicleta, personas remando, entre otros. El video es muy largo, dura aproximadamente 9 minutos, y si desean ver el video completo, debajo de este video les dejaré el link para que puedan verlo completo. Después de que el estudio nos haya compartido el último videoblog del viaje de Shan a Suiza, también nos compartieron las últimas fotografías de Shan que fueron tomadas durante su viaje. Como les comenté hace unos momentos, nuestro Gege comenzó con las grabaciones de la película de Shen Jinxi, y dentro del elenco están dos actores quienes son grandes amigos de Didi. Por ejemplo, el actor Pen Yuan conoció a Didi en el programa de Dai Dai Job. Tiempo después, ambos participaron en un programa de variedades, en donde realizaron un momento icónico, ya que ambos intentaron hacer una escena de besos. El actor Pen Yuan compartió algunas fotografías después de que terminara el programa, en donde el actor mencionó que tuvo su primera escena de besos en pantalla. Momentos después, Didi realizó un comentario en su publicación en donde le dice de que lo siente por haberle quitado su primer beso en pantalla. Ambos son amigos desde hace muchos años. También tenemos al actor Yi Shen. Este actor también es un corredor de motos y hace años ambos estuvieron juntos participando en una carrera de motos gracias a la marca Yamaha. También participaron juntos en algunos programas de variedades. Anteriormente nuestro Didi estuvo apoyando algunos proyectos del actor, así que tal vez Didi termine apoyando la película de Shan Jinxi con la excusa de que lo hace por sus amigos, cuando en realidad también lo hace por su Gege. Ahora veamos los caramelitos que salieron en la quinta parte del video que publicó el estudio de Gege. En el anterior video les comenté que al final de cada video nos muestran algunas imágenes que se cortan rápidamente y que al parecer cada imagen hace referencia a la canción Espectador. En esta ocasión al final del video vemos a alguien corriendo y en la parte de la canción de Didi dice lo siguiente: yo también entraré en tu papel después de verlo y escucharlo. ¿Qué estás persiguiendo? Acabo de pasar por este mundo. Dentro del video, nuestro Gege nos habló sobre un tren muy famoso en Suiza que suele tener un recorrido inclinado y que todos sus pasajeros también se inclinan. No sabemos si Gege subió a este tren ya que no compartió ese momento en su video, pero algunas hermanas creen que Gege sabe sobre este tren porque Didi le comentó sobre ello, ya que anteriormente nuestro Didi publicó una fotografía donde lo vemos inclinado dentro de un tren y esta fotografía lo publicó durante su viaje a Suiza, así que si nuestro Gege no nos compartió de su experiencia en este tren es porque tal vez Didi le comentó sobre este tren muy famoso en Suiza y él lo mencionó dentro de su video. Ahora veamos los caramelitos que salieron en el sexto video que publicó el estudio de Gege. En cada video que publicó el estudio, ellos realizaban un comentario donde nos compartían un spoiler de lo que vendría en el próximo video, y el estudio publicaba esto después de haber publicado su video, pero el 22 de julio fue diferente. Cada fin de semana Jibo Oficial publicaba algún video de Didi, pero durante ese fin de semana Jibo Oficial no publicó ningún video, sino lo hizo
hizo el 22 de julio y lo realizó a las 3 de la tarde, que hace referencia al nombre de Shang, y el estudio de Gege publicó la sexta parte de su video, pero en ese momento no publicaron ningún spoiler para el siguiente video, pero lo hicieron después de 3 horas, un minuto después de la publicación que hizo Yibo Oficial. Algunas hermanas creen que todo esto fue hecho intencional por los trabajadores de nuestros chicos. Algunas hermanas mencionaron que en el segundo 20, 24 y 28 se logra escuchar la voz de Didi. Al parecer Gege estuvo en una llamada telefónica con Didi mientras descendía del tobogán, ya que lo vemos con sus auriculares puestos durante todo el trayecto. Yo solo logro escuchar un poco la voz de Didi en el segundo 24 del video. Hace unos momentos les comenté sobre las referencias que hay en los videos de Gege con respecto a la canción de Didi. En esta ocasión, al final del video vemos la mano de Gege queriendo tocar algo, y en la canción de Didi menciona lo siguiente: a menudo miro y escucho y quiero extender la mano y tocar. En el séptimo video que publicó el estudio también tuvimos algunos caramelitos. En el video vemos a Gege andar en bicicleta, pero ¿sabían que antes Gege no sabía andar en bicicleta? Pues bien, eso nos recordó a la pregunta que le hizo Didi en el fan meeting que tuvieron todo el elenco de la serie Duntain durante el 2019, en donde Didi le preguntó a Gege frente a todos si ya sabía andar en bicicleta, y Gege le contestó que ahora ya puede manejar en bicicleta, y después de responder a su pregunta, ambos se pusieron muy nerviosos. 自行车节能。你现在会骑自行车了吗？我现在会了啊，行，那我这样送你吧，我现在就是。 Dentro del video vemos que Gege pasa por las tiendas de la marca Tots y Gucci, pero algunas hermanas descubrieron que al lado de la tienda de la marca Gucci se encuentra la marca Chanel, pero en el video de Gege no se puede ver bien ya que la cámara se mueve rápidamente. Dentro del video, Gege nos demostró lo mucho que le gusta la luna y que no pierde oportunidad para tomarle algunas fotografías. En esta oportunidad, dentro de su video, Gege mencionó lo siguiente cuando quería tomarle una fotografía a la luna: la luna está muy baja si la miras a simple vista, no sé cómo se vería en la cámara, y eso nos recordó a algo que comentó Didi dentro de un CPN cuando quiso tomarle una fotografía a la luna para mandárselo a Gege, pero él mencionó que no salía muy bien la luna en la fotografía. Tras la publicación de Gege, donde nos comparte algunas fotografías que tomó durante su viaje a Suiza, nos dimos cuenta que realizó la teoría de las 24 horas. La publicación de Gege fue realizada el 29 de julio a las 12 horas con 33 minutos y Didi publicó su sesión de fotos que tuvo con la marca Chanel el 28 de julio a las 13 horas con 33 minutos, casi 24 horas de diferencia. Por otro lado, la publicación que realizó Didi también contiene un Kadian, el cual es amo a Shang con toda la vida. Ahora veamos los últimos caramelitos que salieron de la parte 8, 9 y 10 del último video que compartió el estudio de Gege. Dentro del video aparecieron algunas intros anunciando la parte del siguiente video, y cada intro tenía los colores del fandom. El color verde era la parte 8, la parte 9 era de color rojo y la parte 10 era de color amarillo. Estos colores también aparecieron en una de las fotografías que compartió Yibo Oficial de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento de la marca Chanel. Después de ver estas últimas partes del viaje de Gege, entendimos que gran parte del video hacía referencia a la canción de Didi. A pesar de que no se escuchó en sí la canción, logró mostrarnos el significado de ser espectador y de disfrutar las pequeñas cosas que nos muestra la vida. Cada imagen que nos mostró sin duda hizo referencia a la canción Espectador. La canción dice lo siguiente: a menudo miro y escucho y quiero extender la mano y tocar. Sostén un puñado de agua de mar y observa el color de tus sueños. Yo también entraré en tu papel después de verlo y escucharlo. ¿Qué estás persiguiendo? Acabo de pasar por este mundo. Ser un espectador ordinario. Abraza todas las alegrías, tristezas y alegrías de la vida. Escucha las plumas arrancadas. El cielo es demasiado vasto para que las alas lo conquisten. No es triste, solo quiero pasar por este mundo. Ser un espectador educado. Entrega al desierto el gran árbol que recibiste. Deja tu paraguas y camina bajo la lluvia torrencial. Tanto la tierra como tú son felices. Algunas hermanas tortugas se dieron cuenta de algo tras la publicación de cada video sobre el viaje de Gege, y es que en todas ellas aparecen varias parejas. A pesar de que Gege ya no se encontraba en París, donde es la ciudad del amor, de todas maneras aparecían varias parejas durante su viaje a Suiza.
El 21 de julio, la marca Lacoste lanzó su nueva colección, esta vez en colaboración con el anime One Piece. Recuerden que nuestros chicos son fanáticos de este anime y ahora tenemos la marca Lacoste, del cual es portavoz Didi, colaborando con este anime. El 22 de julio, nuestros chicos aparecieron en la portada del libro de fans de las estrellas chinas. Nuestros chicos fueron los únicos que aparecieron dentro de esta portada. El 25 de julio nuestros chicos aparecieron en un video realizado por CCTV en donde ambos le desearon lo mejor a los deportistas chinos que están representando a su país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambos usaron casi el mismo discurso. 大家好，我是演员肖战。2024年巴黎奥运会即将开幕，和我一起为运动健儿们加油，也预祝中国队取得好成绩。 El 29 de julio se publicó un nuevo video que estuvo guardado desde hace muchos años. Este video pertenece a la pequeña reunión que hizo Tencent junto a algunos actores de la serie Don'Tale, entre ellos estaban nuestros chicos. Después de mucho tiempo, este video salió a la luz y nos muestran una pequeña interacción de nuestros chicos. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.